damos la bienvenida a María Roca, coordinadora científica de la Fundación INECO. ¿Cómo va, María? Muy bien, María, ¿vos? Ella que hace neurociencia y toma, ¿no? Acerca de la cantidad de estímulos que está teniendo nuestro cerebro en estos días es demasiado, Y los dilemas para tomar decisiones. Es demasiado, la cantidad de decisiones que tenemos que tomar es tremenda, la cantidad de información que deberíamos tener en cuenta al tomar esas decisiones también es tremenda y nuestro cerebro no siempre llega a analizarla toda, ¿no? Y entonces aparecen en estas decisiones muchas veces sesgos, emociones, que no somos muy conscientes, ¿no? Que me parece muy, muy interesante discutir. Hoy planteamos un tema muy particular que es el impacto del debate, ¿no? En el tema de la decisión de voto. Cuando uno busca estudios al respecto, son bastante pocos, pero todos muestran las mismas cosas y muestran cosas que son consistentes con cómo sabemos que funciona nuestro cerebro y cómo decide nuestro cerebro. ¿Qué dicen? ¿Que los debates cambian la intención de voto? No. En el margen. En el margen, exactamente. En aquellas personas que obviamente tenían decidido a quién iban a votar. Es como ir a la cancha y ver a tu equipo. Siempre te va a parecer si te cobran penal que no lo fue, digamos, claro. ¿No? Es como una hinchada. María, me parece que después de un año de hacer esta columna, ya sabes, de neurociencias más que yo, pero definitivamente es así. Aquellas personas que ya tienen una elección previa al debate no la cambian. De hecho, están más confiados en su decisión. No solo no la cambian, sino que están más confiados en que la decisión es la correcta. Puede haber algunos pequeños cambios en aquellos que no tienen aún definido a quién van a votar. Pero bueno, no es un tema menor cuando uno lo piensa en elecciones muy peleadas, porque ese margen es importante. Y lo otro que vos describís también es tal cual. Hay algunos estudios hechos con debates en general en Estados Unidos, pero que muestran que tampoco están muy de acuerdo las personas en quién consideran ganador. La mayoría de las personas consideran ganador a su candidato y están convencidos que así fue, y las que votan a otro candidato consideran ganador a su candidato, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque habla de fenómenos como el de la disonancia y la consistencia cognitiva, que es que nuestro cerebro actúa con ciertos filtros que nos deja pasar ese filtro solo la información que es consistente con lo que yo pienso previamente. Claro, ¿no? El cerebro tiene su propio algoritmo, ¿no? Lo hemos aprendido por ahí a través de las redes sociales, que te llega información consistente o parecida a tu propio pensamiento, pero el cerebro funciona igual que las redes sociales, o las redes copiaron al cerebro. Un poco y un poco funcionan más como filtros en las cuales aquella información que es disonante, que no coincide con lo que vos pensás, la descartás, no pasa a los filtros, ¿no? Porque cuando esto aparece, buscamos enseguida la búsqueda de coherencia, ¿no? No puedo pensar esto del candidato que voy a votar y votarlo de la misma manera. Entonces, de alguna manera, neglijo esa información, ¿no? Entonces, esto es algo bastante claro. Hay un estudio que es bastante pertinente también para esta situación que vivimos con el debate pasado, que es cuando la diferencia en el rendimiento es muy clara. Por ejemplo, en el de Kennedy y Nixon, bueno, los que estaban con Nixon llegaron a decir que al menos podría considerarse un empate, ¿no? Cuando el rendimiento es muy diferente entre los candidatos, si bien no cambian su intención de voto, pueden llegar a reconocer que su candidato no resultó vencedor. Pero bueno, más allá de si cambia o no cambia la elección de voto, es interesante saber que los debates sirven para dar más información al electorado acerca de las posiciones políticas de los candidatos. También. Sí, por eso están por ley, por la idea del voto informado, ¿no? Se supone, y por eso es televisión pública, digamos, en el sentido que es una señal que la Cámara Nacional Electoral abre a todos los canales, como un bien público, el debate como un bien público, ¿no? Definitivamente, y informa no solo acerca de las posiciones políticas de cada uno de los candidatos acerca de temas claves, sino que plantea temas claves y también de la personalidad de los candidatos, ¿no? Hay de vuelta algún estudio realizado en los debates, por ejemplo, de Bush y Gore, que en ese debate en particular cambió la percepción del carácter y la personalidad de Bush, y de Gore se informaron más acerca de las políticas, ¿no? Y también esto... Sí, ese fue un debate tremendo porque Gore era un candidato mucho más bruto, que era el hijo bruto del expresidente Bush. Gore era súper preparado, siempre fue el mejor de su clase, la universidad mejor, piripipi, era prolijo en su vida privada, a diferencia de Clinton, y quedó frío y soberbio, o sea, lo miraba como, y quedó muy mal Gore, y le fue bárbaro a Bush, a pesar de que, porque se esperaba muy poco de Bush también. Y hay algunas cuestiones que a mí me parecen interesantes para tener en cuenta. Hay un solo estudio que muestra el impacto que tiene la reacción de la audiencia en la valoración de el candidato y quién resultó vencedor. Que esas risas, esas
qué sé yo, tienen un impacto en Sí. cómo el que está viendo el debate percibe que es ganador o no, ¿no? Hicieron experimentos en los cuales ponían esos ruidos o esas reacciones y en otros que no, y cambiaba la claro. percepción, ¿no? Entonces también interesantes esas cosas para controlar. Pero en resumen lo que nos viene a decir la información que hay, los trabajos que hay al respecto de los debates, es que cuando decidimos quién gana un debate o elegimos a quién votar, operan en nuestro cerebro los mismos sesgos, los mismos filtros que en la toma de decisiones en general, que Claro. nuestra decisión no es tan racional como creemos, que se filtran todas estas cuestiones, preferencias previas, partidismo, bueno, un montón de cuestiones que tomamos la decisión no con tanta racionalidad como creemos. Pero la clave está en lo que vos dijiste, en la información. Una manera de pelear contra estos sesgos es primero conocer cuáles son y después buscar información concreta acerca de qué piensa el candidato y si eso es consistente con mi manera de pensar o cómo quiero que accione, ¿no? En La Nación pusieron una serie de preguntas y te dicen más cerca o más lejos de qué candidato estás, que Yo hacen creo habitualmente, que ¿no? la estrategia esa que copiaron de Lula, esa de por sí o por no, Lula lo que hizo en el debate con Bolsonaro era, ¿dijiste o no dijiste? Que es más o menos lo mismo. Ah, sí, salieron, ¿no? Una comparación con lo que había sido el último debate Lula-Bolsonaro. Para mí apuntaba no solo sino para que tenga una respuesta simple, concisa, concreta, para De romper, temas. claro, para romper ese sesgo de no dijo eso, sí lo dijiste. No, y además Claro. al mismo tiempo te lleva, cuando te dicen por sí o por no, te dan dos opciones Claro. de respuesta. Y en muchas cosas las opciones de respuesta Son no mucho son así, más, digo, claro. más allá del debate y de lo político, es mucho más complejo, pero no te dan esa tercera opción. Y hay que tener cintura para poder dar esa tercera opción cuando te plantean por sí o por no, sin que parezca que no tenés problemas para contestar, digo. Faloizo, ¿no? Claro. Este es el de... Faloizo no. Faloizo, no. Claro. ¿Eh? Muy bien. María Roca, coordinadora científica de la Fundación INECO, @mariaroca.ncs, Neurociencias. Gracias, María. Gracias, María. Por favor.